Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Bendecido día para todos nuestros queridos oyentes. Están escuchando Radio Católica Mundial. Como es de costumbre, les acompañan las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali con nuestro espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes nos encontramos la hermana Amada y la hermana Ana Laura. De manera especial quiero saludar hoy a quienes por primera vez hacen parte de nuestro programa, hoy en nuestro programa. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y quienes nos oyen a través de Radio Católica Mundial. Recordamos que a través de los chats de las redes sociales pueden escribirnos sus inquietudes y pues nada, si quieren compartir con nosotros nuestros testimonios también estamos abiertas a eso. ¿Y qué tal entonces si empezamos como debe ser, con la oración al Espíritu Santo? Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos en este día y te suplicamos nos regales la gracia de abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas a tu acción. Que lo que hoy quieras enseñarnos llegue a nosotros como un tesoro, que no lo dejemos escapar. Danos la gracia de corresponder al amor con que nos quieres enseñar hoy nuevas cosas. Y sobre todo ayúdanos a comprender tus realidades, las realidades eternas, a amarlas, a apetecerlas, para que las busquemos con la seriedad y el deseo con que deben ser buscadas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, hermanos, continuamos con esta semana de postrimerías. Es decir, vamos a continuar pues ahondando un poco en esas realidades finales del hombre. Sí, estuvimos hablando ya del juicio y su sustento bíblico. Además, ahondábamos también en detalles explicando que vamos a tener 2 juicios. ¿Sí? Ya la hermana Amada nos explicará cuáles son esos 2 juicios. Para que recordemos un poquito y no vayamos olvidando en el transcurso de la semana, recordar que son 2 juicios. El juicio particular, que se da justamente en el momento de morir, y es un balance que presentamos, podríamos decirlo así, donde se presenta a Dios todo lo que hemos hecho en la vida, y ahí es donde se nos da si es la purificación, si es la salvación o si es la condenación eterna. Y también hablábamos del juicio final, que es el que veremos, en el que veremos las consecuencias totales de nuestros actos y la repercusión que tuvo en la humanidad. Esto se dará, recordemos que solo se dará cuando venga nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad sobre la tierra. Así es, ahora este tema del juicio automáticamente nos lleva al tema de hoy, que es ¿cuál? El purgatorio. Vamos a iniciar entonces el tema con nuestra frase de la espiritualidad CEPC. Si Dios quiere, entonces vamos a ir meditando cómo es o lo que es el purgatorio, como nos lo explica de manera sabia esta frase, de manera como muy abajada para que podamos entenderlo y para que sepamos también la responsabilidad que tenemos en esta tierra. Vamos entonces a la frase. Conéctate con este pensamiento. El purgatorio es como un salón de belleza, pero mejor dejémonos arreglar aquí en la tierra, porque en el purgatorio es dolorosísimo. Eso es muy cierto, hermana Laura, y con esta frase debemos tener presente que el purgatorio es una verdad de fe, no es algo que se inventó, es una verdad de fe que nos confirman las Sagradas Escrituras. Si lo miramos es un espacio de misericordia y esta frase no está muy lejos, porque si uno va a una fiesta, uno
tiene que ir a un salón de belleza a organizarse el cabello, las uñas, bueno, todos los detalles que hay para ir a una fiesta bien arreglado. Y este es el mejor ejemplo para comprender el purgatorio. Porque para poder entrar allí no necesitamos estar peinados y maquillados, pero sí debemos estar sin pecado, sin culpa, sin pena, haber reparado en la tierra todas esas faltas para poder entrar limpios a la vida eterna, pues al cielo. Si no, pues debemos pasar por ese salón de belleza que arregla todos esos defectos y poder subir. A ver si entiendo, o sea, ¿sí nos invitaron a la fiesta? Todos estamos llamados a la fiesta, la cuestión es cómo pero llegamos si a vamos a ir hay que arreglarnos. Exacto. Hay que llegar lindísimos. Exacto. Bien, queridos amigos, entonces en nuestra fe creemos en la existencia del purgatorio como una realidad que enfrentan las almas que se salvan, que están invitadas a la fiesta, pero deben ser arregladas, deben ser purificadas. Es que es difícil que nos podamos imaginar esta realidad por 3 razones. Primero, porque nos atemoriza el dolor y el sufrimiento y sabemos que el purgatorio de todas maneras es purificación, es dolor, ¿cierto? Segundo, porque al ser una realidad fuera de nuestra naturaleza, ¿sí? de esta vida que conocemos, de todo lo que palpamos, nuestros sentidos entonces, y de nuestros sentidos, perdón, entonces, pues obviamente eso también nos da miedo, nos da temor, ¿cierto? Tercero, porque en nuestra lógica y en nuestro orgullo humano, todo lo que no se ve no existe, ¿cierto? Entonces, todo lo que no se toca no existe. Entonces, es como difícil, es nublado, es difícil que nuestra mente alcance a comprender esta realidad del purgatorio. Wow. O sea, hermana, que si estamos ahorita pensando y nos ponemos en la posición de los oyentes, estarían preguntando en este momento, ¿existe el purgatorio? ¿Qué es? ¿Cómo es? Si es certeza, si hay con certeza la existencia de él, y si existe, ¿quién puede ir al purgatorio? Esperemos que con el diálogo que vamos a tener en este programa de Conectados en Familia podamos ir aclarando todas estas preguntas que son normales y que se hace el hombre con respecto a este tema. Sí, yo siento que es una pregunta que de hecho nos hacemos todos en algún momento, ¿no? O sea, católicos o no católicos, cuando nos hacemos una de las preguntas existenciales, que es ¿qué hay después de la muerte? ¿Sí? Siempre llegamos a la pregunta, ¿existe el cielo? ¿Existe el purgatorio? ¿Existe el infierno? ¿Qué son cada uno? Entonces son como preguntas muy elementales y muy normales. Empecemos aquí diciendo que el catecismo define el purgatorio pues de la siguiente manera. Papel y lápiz, hermanos. Vamos a buscar en el numeral 1030. Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Con esa palabra de purificación, es importante tener el conocimiento de dónde viene la palabra pues purificar o purgatorio. Esta palabra viene de la raíz latín que es purgare, que significa limpiar, purificar, y como su palabra lo dice, pues nos permite purgar todos los pecados cometidos en vida. Hay una ventaja y es que las almas que reparan las penas en los pecados veniales que se cometieron o pecados por fragilidad y los pecados mortales confesados. En pocas palabras, tener presente que purgatorio viene de purgare, que significa limpiar y purificar, y que eso solo lograremos o en el purgatorio o reparando en la tierra nuestras faltas para poder llegar allá limpiecitos. Bien, entonces en este punto puede surgir otra pregunta, hermana amada Lucía. ¿Por qué es necesario purificar todos los pecados cometidos si ya hubo arrepentimiento de ellos en la tierra? ¿Cierto? Sí, muy cierto. Bueno, aquí podemos decir que cada pecado cometido tiene una culpa y una pena, ¿sí? Para explicarlo mejor, imaginémonos por un momento a un niño jugando fútbol. Sí, él está ahí en su salsa, ahorita, gol, yo no sé qué. En un momento el niño muy emocionado le da una super pata a ese balón, ¿sí? Un chute, decimos aquí. Sí. En otros países, pues esa palabra no va. Pero ese niño le da un golpazo a ese balón y el balón se le va precisito a la ventana a la vecina y ¡pah! No. Estrelló todo, ¿no? Imagínese ahí la pelea de los vecinos, los papás pelean más que los hijos. Eso es cierto. Entonces llega la mamá y le dice al niño, pues Pepito tiene que ir a pedirle disculpas a la señora. Entonces, sí señora,
señora, que disculpe, ¿sí? Entonces la señora disculpa a Pepito, ¿verdad? Ahí Pepito, pues, ya reparó su culpa, o sea, sí, ya se acusó, ya fue perdonado por la señora. Sin embargo, el vidrio no se repara solo, No. ¿verdad? Entonces hay que pagarle el vidrio a la vecina. Esa es la pena. Y ahí es donde empiezan los hijos a padecer, porque empiezan los papás, bueno, ¿y de dónde va a pagar el vidrio? Entonces hay que quitarle a la mesada para reparar el vidrio que usted mismo quebró con el balón. Así Es un ejemplo muy, muy, muy claro, y que si uno lo lleva a la fe no está lejos, porque cuando nosotros cometemos el pecado, Dios nos los perdona por medio de la confesión. Entonces, al acercarnos es como si el niño, el mismo acto de ir a decirle a la persona que rompió el vidrio que lo disculpara, nosotros vamos al acto de la confesión, al sacramento, y allí queda borrado esto. Pero debemos reparar lo que hacemos en esta tierra. Entonces, si no lo reparamos aquí, ahí es donde viene repararlo en el purgatorio. No hay de otra. Así es. Y bueno, esta reparación no la debemos hacer porque a Dios le falte misericordia y lleve la cuenta, pues, de los pecados. No, ¿sí? La debemos hacer porque el daño que nosotros hacemos repercute directamente en nosotros, en nuestra alma. O sea, ensucia nuestra alma. Y como ya dijimos, a la fiesta hay que presentarnos lindos, ¿sí? Entonces, por así decirlo, o sea, recordemos que nada impuro o manchado entra en el reino de los cielos, ¿sí? Nosotros, o sea, es como estábamos almorzando antes de la fiesta y nos ensuciamos el vestido, pues toca limpiarlo antes de irnos. Entonces, eso es muy cierto. Ni modos. La ventaja de todo esto es que Dios en su infinita misericordia no es solo el pecado, el purgatorio y mire a ver qué va a hacer. Hay una ventaja, y es que la Iglesia nos da la gracia de reparar nuestras penas causadas por este pecado en la tierra, y así podremos ir acortando el purgatorio. Durante la vida tenemos infinitas, iremos mencionando algunas, pero infinitas formas de reparar. Y cabe anotar que estas reparaciones o actos que hacemos en reparación sirve para nuestra propia alma, la salvación de nuestra propia alma, o por nuestros almas, pues, familiares difuntos. Entonces, hay que tener en cuenta, hermana Laura, que Dios es solo misericordia, pero también nos permite en esta tierra reparar todas las faltas. Entonces, no es solo lo que cometimos el pecado en esta tierra para cortar nuestro purgatorio, sino que podemos tener muchísimas formas de reparar. Tenemos infinitas maneras, iremos nombrando algunas para hacerlo, y cabe anotar que estas cosas que vamos a mencionar nos sirven para nuestra propia alma y para nuestros familiares difuntos en el purgatorio. Bien, entonces la oración y las plegarias, es decir, recitar diversos rezos, oraciones, ¿sí? Principalmente la Santa Eucaristía ofrecida en reparación por nuestras faltas, las obras de misericordia, la limosna, el ayuno, la penitencia y las indulgencias son algunas de las oraciones, ¿sí? De los actos de reparación que podemos ir haciendo, ¿cierto? Para algunos la palabra indulgencia que acabo de mencionar puede sonar un poco extraña, ¿sí? Indulgencia se refiere a una gracia que se concede por mediación de la Iglesia y consiste en el cumplimiento de una acción piadosa, como por ejemplo el rezo de una oración especial en una ocasión especial o la visita de un santuario, ¿sí? Que junto a otras indicaciones nos dan como esa facilidad de borrar la pena del purgatorio, sea completa o sea parcial. Esto lo encontramos para quienes quieran conocer un poco más en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1471. Entonces, hasta este momento, hermana Laura, podríamos decir que explicamos el por qué un purgatorio. Esta palabra nos puede asustar un poco o asustaría de cualquier manera, pero es allí donde debemos pedir esa gracia de poder ir arreglando el daño que hemos hecho con nuestro pecado. ¿Y qué tal, hermana Laura, si en esta primera parte de nuestro programa los invitamos al Viviendo el Hoy? Vamos allá. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados.
Bien, esta historia es muy bonita y está como muy fresca. Bueno, no está muy fresco, sino que la acción de la historia es como muy fresca porque acabamos de pasar el Mundial de Fútbol, ¿cierto? Sí. No en este Mundial, sino en el anterior, aconteció esta historia. Resulta que, bueno, ya todos sabemos que cuando se viene el Mundial, los álbumes del Mundiales, Ese es el furor. sí, Panini. Sí, entonces todo el mundo tiene su álbum con las fotos de todos los jugadores que van a representar a sus países en ese Mundial, ¿cierto? Hubo un niño en Uruguay que decidió que en las páginas de su álbum en el Mundial no podía faltar su primer modelo a seguir. Adivine quién era. Ni Cristiano, ni Messi, ni Mbappé, ni nadie de esos. ¿Nadie de esos? Era el mismo Jesús. Wow. Aquí, digamos, el sacerdote uruguayo Juan Andrés, como elige llamarse en Instagram, nos comparte como tal esta historia. Les cuento más o menos. Dice, la semana pasada tuve una charla con un niño al que pregunté, ¿cuál es la figurita más importante de tu álbum? Messi, respondió. Me la mostró. Era como un tesoro que él mostraba todo el tiempo. No quería ni pegarla. Comienza contando el sacerdote esta manera. El padre Juan Andrés insistió varias veces para que se la vendiera y cada vez aumentaba la oferta. Pero el niño se mantuvo en su postura. Esta figurita no la vendo, exclamó el pequeño. ¡Pah! Me dejó pensando muchísimo. Y eso que se trataba de un niño, pero me di cuenta que para él esa figurita tenía tanto valor que no había precio que pudiera comprar, reflexionó el sacerdote. Pocos días después, celebrando la misa, luego del sermón, un niño ofreció sus figuritas como símbolo de querer poner primero a Jesús en sus prioridades. Terminada la celebración, el padre Juan Andrés le devolvió las calcomanías al niño que las había ofrecido e hizo a modo de consejo la siguiente reflexión. Salió entonces de ahí la idea de hacer una figurita de Jesús en el árbol para que cada vez que vean su álbum se acuerden de que tienen una auténtica amistad con el Señor. O sea, esa sería la figurita más valiosa que podrían tener en sus vidas. Pero lo que más sorprendió a este sacerdote es que un tiempo después llegó un niño que había precisamente hecho esto y había puesto en su álbum en primer lugar la imagen de Jesús. La sorpresa entonces, dice el padre, fue cuando me empezaron a llegar estas fotos. Ojalá sean muchos los que se animen a seguir el ejemplo de Ramón. Les puedo asegurar que en las buenas y en las malas, mucho más en las malas, no hay dinero que pueda pagar una auténtica amistad con Jesús. El tesoro más grande que podemos tener, concluyó el sacerdote. De admirar la capacidad de los niños, ¿no? Porque uno a veces ignora muchas cosas de lo que los niños hacen o hablan, y mire el ejemplo tan bonito, tiene más conciencia de lo que es la estampita de Jesús en su álbum, que para él es su ejemplo, su todo, que muchas veces nosotros mismos, ¿no? Y hacer caer en cuenta al padre también de eso. Es un regalo muy bonito que los niños, y eso no se ve hoy en día, casi son contados con la mano y sobran los dedos los niños que pueden decir Jesús primero en todo, Jesús mi estampita, no la vendo, no la regalo, no la permuto. Eso no es frecuente en los niños. Más aún sabiendo que la estampita de Jesús era más valiosa que la de Messi, que la de Cristiano. Entonces, de una vez desde chiquitos empiezan a darse cuenta que hay alguien más grande que esos jugadores de fútbol. Y nos habla muchísimo los niños en eso y uno no lo nota. Impresionante. Definitivamente es una gran enseñanza la que nos deja Ramoncito y el padre Juan Andrés. Sí, algo que debemos aplicar nosotros, no solo en nuestras vidas, sino estar atentos a lo que los hijos hablan, porque a veces son ellos quienes nos evangelizan y no nosotros a ellos. Bueno, en este momento saludamos a todos a quienes nos acompañan en redes, en Facebook, en YouTube, por EWTN, a todos aquellos que se conectan por primera vez, les damos la bienvenida y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que se conectan con nosotros. Es increíble la gran familia que hemos hecho, porque ya estamos hablando de que se conecta gente de España, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de Guatemala, de Venezuela.
tenemos gente por allá en la India, eso es una familia inmensa por todo el mundo. Mejor todavía si oramos más los unos por los otros y podemos llevar lo que es la evangelización, inclusive Argentina, ¿no? Sí, nos dicen por aquí, no me dejen Argentina fuera. Exacto. Qué chévere, ojalá que esto también, la idea es que sigamos creciendo, así que no nos quedemos en que ya la familia ya creció, ya fue hasta aquí, no, la familia siempre debe crecer, así que inviten a más gente a que estén con nosotras en este programa. Y con esto hemos terminado nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bien, continuemos con nuestro tema del día, el purgatorio. Hemos hablado básicamente de la razón de ser del purgatorio, ¿verdad? Si Dios es luz, ciertamente nosotros no podemos, para estar junto con Él, ser oscuridad, ¿sí? Si Él es pureza, nosotros debemos estar puros para estar en su reino. Eso es muy cierto, si no, no lo lograremos. Y es muy interesante porque la Escritura también nos habla del purgatorio. En esto quiero hacer un paréntesis y agregar algo, y es que para algunas denominaciones o nuestros hermanos separados hay libros en la Biblia que no existen por el mismo tema, porque ellos dicen que no debemos orar por los difuntos ni tenerlos en cuenta. Pero en nuestra Biblia católica lo encontramos y sí nombran lo que es el purgatorio, y lo podemos ver en 2 de Macabeos 12:43 al 46, donde dice: Después de haber reunido Judas Macabeo entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, les mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Wow, esta es una de las citas más claras que resalta la importancia de orar para que los difuntos queden liberados como tal del pecado, ¿verdad? Recordemos que esta es una obra de misericordia espiritual y muchos santos hablan de que hay almas olvidadas en el purgatorio por las que nadie ora. Ojo, esto no puede suceder. No debemos olvidarlas, ya que la pena que sufren es muy grande. Nuestras oraciones como tal les proporcionan alivio y acortan el tiempo del purgatorio, hermanos. Recordemos que si no somos perfectamente santos, nosotros también vamos por allá, vamos a pasar por allá, ¿sí? Y no quisiéramos que nos olvidaran allá de estar sufriendo, creyendo que quién sabe cuánto tiempo va a pasar antes de ver la luz del rostro de Dios, ¿sí? Entonces, oremos por nuestros hermanos del purgatorio y pidámosles también, si es necesario, que ellos nos den la gracia de no cometer los mismos errores por los cuales ellos están purgando. Esto me recuerda a una historia que alguna vez leí, no recuerdo exactamente en qué libro, y era una religiosa que tenía la gracia de poder ver las almas del purgatorio, y un día se le aparece una que era como un oso, era un animal grandísimo, era mucho más grande que ella, y ese animal le manifiesta que está en el purgatorio y que necesita oración. Ella lo acoge y empieza a orar por él todos los días, a hacer varias oraciones, varios ofrecimientos, y de un momento a otro él se aparece vestido de religioso y le da las gracias por haber hecho todas esas oraciones, porque por esas oraciones él había purgado todas sus faltas en el purgatorio y había logrado ir al cielo, que ese era el momento de donde iba a subir al cielo, entonces que agradecía eso. Por eso es muy, muy importante tener en cuenta las oraciones por nuestros hermanos. Wow, o sea, de todas maneras, incluso lo que dice que haya cambiado de forma, porque empezó siendo un animal. Sí, o sea, ya dijimos, se puso bonito para la fiesta. Sí, que ahí es donde uno piensa qué pecados podría tener, o sea, al punto de uno llegar a ser un animal y poder tener la gracia de volver a ser en alma lo que realmente se era. Eso hoy en día no es muy difícil, porque hoy en día nos estamos moviendo mucho más por los instintos, por el yo quiero, ¿sí? Estamos colocando el placer como la base de la vida, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos apetece, ¿cierto? Y eso es lo propio de los animalitos, el instinto, solo la supervivencia propia también.
Entonces, tal vez eso pues quiere decir el hecho de que se apareciera como un animal que puso primero su instinto, su yo, antes que poner realmente la vida del alma y el alimento del alma. Por eso no hay que vivir la vida desenfrenada, hay que ser conscientes de todo lo que hacemos, aunque uno se excuse en la juventud, debe pensar muy bien lo que hace antes de tomar decisiones a la primera. Bueno, también lo podemos ver en San Mateo del 5:25 al 26, donde dice, ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Eso quiere decir que tenemos que terminar con las cuentas claras, todo saldadito, ¿verdad? Este texto realmente nos recuerda que es importante que nos vayamos reconciliando desde ya con Dios, desde esta tierra, ¿cierto? Que vayamos haciendo actos en expiación y reparación, perdonen, por los pecados que cometemos, ¿sí? Es necesario que nos vayamos reconciliando también con nuestros hermanos para que pues no nos toque realmente pagarlo. ¿Dónde? Pues en el purgatorio, porque ¿cuál es ese lugar del que no saldremos hasta que no hayamos pagado el último céntimo después de esta vida? Y uno podría decir, bueno, pero Jesús no, pues sí, hay muchos ejemplos como este tipo de frases, pero ¿cuándo se practicaron? Si uno mira en la Biblia, eso no se los voy a decir porque les queda tarea para que lo investiguen, en las diferentes parábolas habla de deben pagar la deuda, deben pagar la deuda para que quede su buen nombre, toda la labor bien hecha. Entonces, si uno profundiza y sobrenaturaliza esas parábolas, puede ver como conclusión también eso, que uno debe pagar la deuda no solo aquí en esta tierra para lograr lo que se necesita, sino pagarla también para el cielo. Entonces, eso es algo que nuestra Madre Iglesia, por eso lo llamó purgatorio, porque como decíamos al inicio, significa purgare, bueno, es purgare y significa purgar Limpiar. y limpiar. En donde pagamos la deuda. Entonces, no se trata con esto, hermanos, que lo veamos como una autoridad que impone en la iglesia, un criterio que dice tiene que ser así porque lo impuso. No, se trata de verdades de fe que nuestro Señor en persona manifestó, como lo decíamos en las diferentes parábolas, y que es necesario para pagar la deuda antes de poder entrar al reino de los cielos. Ciertamente, cuando hablamos de purgatorio, hermanos, es necesario aclarar que el purgatorio no es un lugar físico. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo mortal se queda aquí en este mundo, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido es que el Papa, creo que fue Benedicto en su momento, dijo, es un estado del alma. Sí, eso hubo un boom, un escándalo, que entonces si era un estado, entonces eso se podía pagar en este mundo, que el Papa dijo que no existía el purgatorio. No, el purgatorio existe. Sí. Lo que pasa es que el cuerpo está aquí y el alma es el que cumple pues su condena, por decirlo de alguna manera, aunque no es algo malo como tal, sino el que cumple su tiempo de purificación, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que es un lugar espiritual donde se percibe la pena de maneras realmente dolorosas, según el dolor físico que conocemos. Ya ahondaremos más sobre esto en estos días, pero algunos santos llegan a decir que estar quemándose en el fuego de la tierra podría parecernos incluso como un vaso de agua fría en comparación a lo que es el fuego del purgatorio. Sí, y recordaba ahorita la historia de un sacerdote que falleció, tenía un hermano, bueno, no recuerdo si bien era el hermano, y él le dijo que cuando falleciera, pues hiciera muchas oraciones y eucaristías por él, para que no se condenara. Cuando este sacerdote muere, es que no recuerdo si es el sacerdote del hermano, fallece, él lleva muchísimo tiempo en el purgatorio y le es concedida la gracia de aparecérsele al hermano y le dice, ¿por qué no has orado por mí si llevo muchísimo tiempo en el purgatorio y los dolores han sido muy grandes? Y él le dice, pero si apenas llevas una hora, no te hemos ni siquiera velado. Y ya, imagínense, no lo habían velado, no llevaba ni una hora y ya había pasado muchísimo tiempo, que podríamos decir en nuestro vocabulario tiempo, porque allá no existe el tiempo, pero es demasiado estar allí. Imagínense cuántos años sufriendo todo lo que tenía que sufrir y uno dice, tenaz llegar a eso, no quiero llegar ahí, pero ¿qué estoy haciendo yo para no llegar allá? De aquí, perdónenme la interrumpo, Tranquila. porque es que es una tragedia el hecho de que
nuestras familias, o sí, pensemos por lo general de que cuando uno muere va al cielo. Ujú. No, es que uno no va al cielo. Si piensan eso, no rezan por uno y uno se queda olvidado en el purgatorio. O sea, es necesario que tengamos conciencia de que si no somos perfectamente santos, incluso hay santos que han llegado a pasar un momentico pequeño. Se dice que Sí. San Pío de Pietrelcina alcanzó a pasar Pasan. como 3 horas de purgatorio, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto más nosotros, miserables pecadores. No, mejor dicho. Entonces, o sea, realmente, mire, yo les pido el favor, cuando yo muera, no crean que soy santa si yo haga Sí. milagros, ¿sí? Porque se queda uno olvidado en el purgatorio. O sea, cuando uno muere es necesario de una vez orar por ellos. De ahí en adelante, no es ni un mes ni un día, es bonito que hagamos lo de la novena, es para el alma un gran consuelo, pero no es que acabe la novena y ya, el alma Y se ya fue. se murió. Nosotros no tenemos conciencia cuando vamos al cielo, siempre debemos estar orando por nuestros familiares y amigos difuntos, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo eso, no olviden a los familiares que han muerto. Y recordemos que el estar en el purgatorio es ese anhelo por estar en la presencia de Dios. Entonces, lo que usted decía, hermana Laura, uno todo el mundo creyendo que uno es santo, se muere uno con el anhelo de poder ver a Dios, de poder purificar todo para poder estar en su presencia y gozar de ese banquete que se nos ha sido prometido. Y solo en el purgatorio dependemos de las oraciones de las almas que hagan en esta tierra y nosotros allá esperando a ver si alguien en algún momento ora por nosotros para poder alcanzar y subir al cielo, y que tenemos muchos beneficios. Cuando uno ora por las almas del purgatorio, llegará el momento que cuando ellos gocen de la eternidad serán quienes intercedan, pues supongo, ¿no? Todo es un negocio celestial ahí, intercederán por nosotros. Y lo mismo nosotros por ellos, y si partimos otros intercederán por nosotros. Pues Sí. es un negocio de no parar. Siempre va a estar en función, pero depende de nosotros cuánto oremos por ellas para que ellas puedan cumplir ese anhelo de llegar a la presencia. También recomendar orar por las almas, o sea, que están siendo olvidadas, por las que nadie está Ujú. orando. Una vez ora con nombre propio, eso Sí. está bien, pero no olvidar también a aquellas que de pronto, no sé, no tuvieron a nadie o no tienen a nadie en este momento sobre la tierra que ore por ellos. Por eso en la oración dice, oramos por las almas más abandonadas del purgatorio, porque sí, puede llegar a estar en el purgatorio sintiendo que está en el infierno, y eso no se lo deseamos a nadie. Entonces, aunque no es, para que nuestro purgatorio sea corto, recordemos que debemos orar por las almas que están allí, que anhelan estar en la presencia de Dios, y esto lo recordamos en Filipenses 2:10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por eso nuestros hermanos que están en el purgatorio deben recibir esa oración para poder gozar de esto. Entonces, si nosotros tenemos la gracia de la oración, y la oración es el que da el poder para que toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos se doble, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer parte en este momento nuestro regalo, que es ser profetas, reyes y sacerdotes, tener el poder en la oración para que todo esto se doble, no por el hecho de que seamos nosotros, sino por la gracia que Dios nos concede de ser humanos y de tener la gracia de oración, aprovecharla? ¿Para qué dejarla perder? Y más con almas que dependen totalmente de nuestras oraciones y que podemos ayudar, y que no sabemos qué familiar de nosotros pueda estar esperando esa oración, y nosotros aquí esperando a ver si algún día, no, el Señor ya lo tiene en su cielo, en su eternidad, pero a saber. Muy bien, entonces hacemos de esto una invitación, ¿sí? Para que hagamos conciencia de la importancia de orar por estos hermanos nuestros, de orar por aquellos que están allí, especialmente por las mismas faltas que nosotros cometemos a diario, para que esas almas también nos ayuden a reivindicarnos, ¿sí? Sí. A no seguirlas cometiendo y a reparar pues el mal que ya hemos hecho con nuestra debilidad, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, esperamos que vayan aclarando todos los interrogantes y que el santo temor de Dios pueda realmente despertar en nosotros como ese agrado de orar por las almas del purgatorio, ¿verdad? Y de esta manera nos haga más consciente de la realidad del purgatorio, de una realidad en la que muchos están ya y a la que nosotros vamos a entrar, ¿sí? O sea,
Si nos salvamos por la gracia y la misericordia y el amor de Dios, vamos a tener que afrontar el purgatorio, a menos que por una gracia, como digo, especialísima de santidad, nos vayamos directicos al cielo. Yo creo que dejemos hasta aquí. Vámonos a una breve pausa musical y regresamos con las conclusiones. Vengo a ti para implorarte. Me ayudes con tu oración. Soy un alma que sufre por no ver la faz y la gloria de Dios. Hace un tiempo yo fui como tú. Hoy quiero compartirte mi interior. Jesús no está padecer a ti por no haber amado como debí. Ven y alivia este dolor que sentimos aquí. Ven y escucha en tu interior este clamor, pues tus oraciones son aquí un manantial de amor que nos hará ver el esplendor de Dios. Descuidé mucho a mi familia por estar en reuniones sociales. Vivía solo para mí misma. Y todo lo que hice, lo hice por hacer. Durante mi vida hablé mucho de los demás, sin discreción. Me quejaba por todo. Y yo misma hice que faltaran a la caridad. Por piedad, necesito tus oraciones, necesito tus oraciones. Hermanos, no temáis, atentos a escuchar, a la Virgen implora, sacrificios dar, limosnas ofrendar, todo esto y más. Hermanos, no temáis, atentos a escuchar, a la Virgen implora. La reina. Madre, verte a ti Mamá. es ver de nuevo el cielo. Dulce Señora, gran consuelo me traéis, pues justa es mi paga por el tiempo que desperdicié. Mamá, yo siempre rezaba el Santo Rosario y siempre llevaba el escapulario. Por favor, no me dejes. Pequeños hijitos, ustedes bien saben, me duele verlos así, sufrir aquí en esta oscuridad, pronto calmará. Oh Madre del cielo, estoy muy sedienta. He sido egoísta, me falta dar amor. Tranquila, mi pequeña, allá en la tierra me han traído rosas de la oración y les traigo lo más precioso, la sangre de Jesús. En la Eucaristía
divinas. Venid, venid a recibirlas. Seguimos conectados. Bien, seguimos conectados en este tema del purgatorio. Vamos a iniciar nuestras conclusiones con algunos apartes del catecismo de nuestra Iglesia Católica. Les recomiendo que lean los numerales 1030 al 1032, donde nos habla de esta realidad que es el purgatorio y que nos da la esperanza de que es un lugar de salvación, aunque requiera de limpieza y purificación, ¿verdad? El numeral 1031 concretamente nos dice que la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Me impresiona, hermana Laura, lo que dice, completamente distinta al castigo de los condenados. Recordaba ahorita una historia con la canción de una mujer que estaba en el purgatorio y una persona, un santo, por gracia de Dios, tuvo la oportunidad de encontrarla, después de verla, y le causó curiosidad porque tenía los hombros llenos de serpientes y los pies también encadenada, y el sufrimiento de esa alma era muchísimo, que podría uno pensar que está condenada. Uno se imagina por toda la eternidad uno con unas serpientes a los hombros, mordiéndole los pies. No. Entonces él le pregunta que por qué razón está así, y ella le contesta porque en su vida en la tierra gustaba lucir sus hombros, ella era mujer de época, sus hombros y sus pies para seducir a los hombres. Y uno podría decir, bueno, no parece tan grave el mostrar los hombros nomás para seducir los hombres, pero ¿con qué fin lo estaba haciendo que llegó a hacer un pecado? Ella no tuvo la oportunidad de conocer, supongo yo, porque si no, si hubiera sabido, de pronto repara, pero al no conocer llega al purgatorio, y esto nos hace caer en cuenta nosotros que si eso es un castigo del purgatorio, no quiero imaginar el de los condenados. Entonces ahí es donde nosotros los invito, y me invito a que tengamos muy presente lo que estamos haciendo en nuestra vida. Justamente en estos días hablábamos que la vida eterna inicia cuando nosotros nacemos. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque empezamos a tener conciencia, tenemos conocimiento del pecado, de las faltas, y ya hay decisiones que tomamos nosotros libremente, y entre esas está el pecado. Y si uno no cae en cuenta y espera llegar a los 80 años, como muchas personas dicen, no, yo espero a que llegue a ser anciano para caer en cuenta de mis faltas, y ahí sí miramos qué hacemos. No esperar hasta allá. Empecemos desde ya a cultivar esa reparación, y el ejercicio de la reparación es muy bonita cuando uno ya lo toma como práctica, se hace un hábito, y es muy bonito reparar no solo por nosotros sino por otros. Es un acto muy bonito. Igual, disculpe mi hermana, le corto un momentito para decirles, es que estaba pensando precisamente, recalco lo de las indulgencias. Uh-huh. La Iglesia tiene, de verdad, nos da tantas herramientas para reparar y tiene tantas formas de indulgencias. Hermanos, nosotros rezamos el Padre Nuestro casi todos los días, al menos los católicos, cuando vamos a misa, lo rezamos. Los que rezan el rosario a ratos, lo rezan 5 veces durante un rosario, ¿sí? Hermanos, el Padre Nuestro tiene indulgencia, el rezo del Santo Rosario tiene indulgencia, la ida a ciertas Eucaristías tiene indulgencia. Ahora, hay que informarnos bien porque pues las indulgencias tienen sus características, sus requerimientos, pero entonces yo los invito de verdad que sea una tarea hoy buscar estas indulgencias. ¿Por qué? Porque, o sea, ir acumulando y acumulando todas las penas, eso no es un negocio, ¿sí? Si nosotros vamos aprovechando estas herramientas de la Iglesia, vamos a ir reduciendo la pena y el tiempo del purgatorio, ¿sí? Esto es importantísimo para no quedarnos allá hasta el final de los tiempos. Eso es lo más hermoso de la Iglesia, que la Iglesia es madre y nosotros somos hijos, pero que tanto nosotros como hijos acogemos a nuestra madre, porque lo que dice la hermana, todo lo que nos da, pero cuánto aprovechamos nosotros eso que nos da.
ni siquiera cuánto aprovechamos. Sí nos hemos tomado la tarea de ponernos a estudiar y conocer qué nos brinda a nosotros nuestra Madre Iglesia en beneficio no solo de nosotros, sino de otros como nuestros familiares y demás. Entonces hay que estar pila con eso, con la autoformación, con ese crecimiento, con estar pendiente de quién es la Madre Iglesia, no solo ir a misa, rezar y hacer, no, hay que conocer más allá, porque si yo amo la Iglesia y estoy en ella, amo lo que defiendo. Si yo conozco lo que defiendo y amo lo que defiendo, tengo que tener presente que en algún momento la tengo que defender, y si no tengo conocimiento no lo voy a poder hacer. Que hay una realidad, es que nadie ama lo que no conoce. Si nos quedamos solo en rezar y ir a misa, en algún momento se nos pierde el sentido, y eso le ha pasado a muchos católicos. Entonces, cuando llega un hermano protestante a darle razones de la fe y eso, pues fácilmente nos vamos para allá. ¿Por qué? Porque nuestra fe realmente no estaba enraizada, no tenía conocimiento, ¿sí? Y uno no ama, o sea, no profundiza en el amor si no conoce, ¿sí?, lo que se ama. Entonces, la Iglesia tiene demasiado, mire, todos los santos, tiene concilios, tienen encíclicas, bulas, los ángelus del Papa, que son todos los domingos. Hermanos, hay mucho de dónde alimentarnos. Y con esto invito a que tengamos conocimiento y tengamos muy presente que la Iglesia Católica es la única que tiene respuesta a todas las preguntas del hombre. Bien lo dice la hermana Laura, con los concilios, los escritos, los santos. Si usted tiene una inquietud sobre la Iglesia o sobre este tema, averigüe la historia de la Iglesia, averigüe todo lo que nuestra Madre nos da, que ahí va a encontrar la respuesta seguro. No tiene que buscar ni picar en otro lado, especialmente en este tema del purgatorio, porque nuestros hermanos separados dicen una cosa, pero la Iglesia dice lo que realmente es. Entonces, tener muy presente esto, y con esto apoyo esta enseñanza del purgatorio, nos apoya también la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Sagrada Escritura. En el texto de Judas Macabeo, quien pide hacer sacrificio expiatorio en favor de los muertos, y dice así en la segunda de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. A mí me encanta, voy a hacer aquí con un paréntesis, Santa Catalina de Génova explicó que el alma se presenta a Dios aún atada a los deseos y sufrimientos que se derivan del pecado, y esto hace imposible que pueda disfrutar de la visión beatífica de Dios. O sea, el alma misma como tal escogen la purificación para poder disfrutar de la visión beatífica, o si no, no se puede. Ya dijimos, si Dios es puro, nada manchado puede entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Por lo tanto, el alma emprende voluntariamente ese viaje de purificación para que pueda alcanzar esa visión beatífica de la comunión de los santos, ¿sí? Ese viaje y ese lugar a donde van, pues, es el purgatorio. Por otro lado, Santa Catalina nos enseñó que en el purgatorio las almas tienen primero la inmensa alegría de saber que un día estarán con el Señor, mientras que al mismo tiempo sufren los dolores de su purificación. También esta es la gran diferencia con la condenación, de que el sufrimiento del condenado es un sufrimiento sin esperanza, sí, es un sufrimiento eterno, ¿sí? Y es un darle la espalda ya eternamente a Dios y a la dicha eterna. Entonces, yo creo que la gran diferencia es la esperanza que hay en el purgatorio. Porque cuando uno, es distinto sufrir una enfermedad, bueno, no una enfermedad, sino un mal sin remedio, a sufrir una medicina dolorosa pero que te va a curar o algo. Eso es muy cierto, y hay que tener presente que el purgatorio es un regalo de misericordia. Aunque sabemos que la misericordia está en la vida terrena y luego llega la justicia, ese estado del purgatorio es misericordia, porque el Señor en su infinita bondad, si nos ponemos a pensar, tener un lugar para que terminemos de purificar todo lo malo que hemos cometido, que no alcanzamos a confesar, que no reparamos y demás, para poder gozar de la vida eterna, eso es un regalo de misericordia. Solo Dios,
como Padre Celestial podría hacer algo así, o sea, es demasiado grande. Así es, realmente, hermanos, este tema es importantísimo hablarlo. Es un cuestionamiento que, aunque no nos guste mucho, lo debemos tratar, porque asimismo podemos cuidar nuestra alma y hacer lo mejor posible para que cuando muramos no solo nos salvemos, sino que por bondad del Señor y el esfuerzo de nuestras vidas, esa purificación se acorte lo más, pues, necesario. Lo que sea, Sí, sea lo más que sea. posible. Sí, Entre eso. menos más. Bueno, con esto también quiero traer a colación una frase de un santo, Santo Tomás de Aquino, que afirma que cuando más se anhela una cosa, más dolorosa se vuelve la necesidad de ella, porque después de esta vida el deseo de estar con Dios, el bien supremo, es tan intenso en las almas de los justos, el alma sufre enormemente por su demora de tenerlo. Es lo mismo que le pasa a las almas del purgatorio. Anhelan el cielo, pero sufren porque no pueden llegar y dependen totalmente de nosotros. Sí, así es. Entonces, si no queremos durar mucho tiempo en el purgatorio, es deber nuestro esforzarnos para expiar en la tierra los pecados que hemos cometido, ya que lo que no reparamos en esta tierra, nos toca repararlo en el purgatorio, hermanos. Exacto, entonces con esto terminemos de esta manera nuestras conclusiones y los invitamos a que ahondemos en las devociones a favor de las almas del purgatorio. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Vamos a darle las gracias al Señor. Las gracias porque en su infinita bondad nos ha dado el regalo de la vida, nos ha hecho parte de su creación, porque nos colma de todas las gracias que necesitamos para estar en batalla con Él. Le pedimos hoy que mande a todos y nos permita a todos sus ángeles, especialmente a aquellos que están capacitados para vencer, para luchar contra las tentaciones, para que nos acompañen en este día. Y le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que infunda su amor en nuestro corazón, para que nuestro corazón pueda arder de amor, para que nuestro corazón pueda decir sí quiero seguir a Cristo, y que esto que hemos aprendido el día de hoy traspase nuestro corazón y podamos no solo cuidar nuestra alma, que nos sean concedidas las gracias para tener una buena confesión, las gracias de poder reconocer que hemos fallado, pero que estamos a tiempo de hacer, que si tenemos algún familiar difunto y aún lo lloramos, es momento de dejar de llorar y empezar a orar, empezar a entregar esa alma, empezar a hacer actos de reparación y de oración por ellos para que puedan gozar algún día de esa eternidad y de esa felicidad que siempre quisimos ofrecerles aquí en la tierra y que se salió de nuestras manos, que solo le pertenece al Señor. Si en este momento vives ese dolor de haber perdido un familiar muy cerca a la fecha, haz oración, habita en el Señor para que puedas asistir a la Eucaristía, orar por esa alma y empezar a reparar la tuya para que en algún momento puedas gozar de esa vida eterna. Por eso, Señor, te pido que pases sobre cada uno de nuestros oyentes. Mira con bondad y misericordia sus corazones, sus almas, sus intenciones, para que puedan amar a la Iglesia, hacer parte de ella y poder transmitir lo que tú nos has enseñado en el corazón, que podamos ser instrumentos de tu amor y poder llevar el Evangelio vivo y decir hasta el final que viva Cristo Rey y ser parte de esta Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, una cosa más, un dato curioso. ¿Sabías que las almas del purgatorio también tienen patrono? No sabía. Pues mira, se llama San Nicolás de Tolentino. Entonces, ahí se los dejo como tarea para que averigüemos un poco más sobre él. Bien, hermanos, entonces yo creo que vamos dejando hasta aquí nuestro programa. Este es el momento donde damos las gracias a ustedes por estar aquí y nos despedimos. Las hermanas comunicadoras del Padre Celestial, estuvo con ustedes la hermana Amada y la hermana Ana Laura. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.